iglesia, que Dios les bendiga mucho. Está en su programa Fundamentos Cristianos. Vamos a seguir hablando sobre lo que es lo profético, que es una escuela profética de nuestra congregación. Y vamos a la cuarta parte de este tema. Y vamos a seguir la secuencia de donde quedamos la vez anterior. Hay algunos significados importantes que tenemos que entender, palabras que están dentro de las Escrituras en el Antiguo Testamento, que nos hablan de profetizar y nos hablan cómo el Señor actúa a través de su Espíritu. Una de ellas es la palabra natab, que significa destilar. Si usted busca en el Salmo 68, versículo 8, dice la Escritura de esta forma: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante del Dios de Israel. Ahora dice la palabra que los cielos destilan ante la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra destilar es la palabra hebrea natab, que significa estas cosas, significa resumar, significa destilar gradualmente, caer a gotas, hablar por inspiración, en otras palabras, profetizar. Una de las formas que el Espíritu Santo, que el Señor habla para poder profetizar, es a través de una palabra inspirada en forma de gota, como que estuviera goteando sobre nosotros. A medida que empieza a gotear, nosotros empezamos a hablar a través de la inspiración del Espíritu Santo y a entregar palabras de parte de Dios. Esto sucede normalmente en la oración colectiva. Cuando estamos orando colectivamente en un momento determinado, empieza el Espíritu Santo, el natab, empieza a destilar y empieza a derramarse y a gotear sobre nuestra vida, y empezamos de a poco a profetizar, a hablar palabras para Dios. Empezamos a conectarlo de tal forma con el Espíritu Santo que esa conexión hace que descienda la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios desciende, empieza a moverse el espíritu de profecía dentro de una congregación. Esto sucede normalmente en esos momentos. Cae como lluvia sobre nuestra vida. Pero otras veces también sucede con la inspiración del cántico profético, en la interpretación del cántico, o a veces gradualmente en nuestras propias vidas. Cuando ocurre esto, empezamos de a poco nosotros a hablar en lengua, hablar en lengua. Empezamos a entregarle palabras de adoración hermosas al Señor. Son momentos gratificantes, son momentos hermosos. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer es darle la libertad al Espíritu de Dios para que se pueda mover. Ahora hay una segunda palabra que es navá, que es borbotear. Esta palabra navá en hebreo significa cantar por inspiración o cántico profético. Se ha hablado mucho del cántico profético, se ha hablado mucho que en medio del cántico empieza el Señor a hablar, a manifestar su poder, su gloria, empieza a hablar a la iglesia, a la congregación en forma individual, empezamos a declarar y empezamos a afirmar la palabra del Señor que está haciendo nuestra vida, etc. Pero esa palabra nos conlleva algo importante, que es borbotear, brotar, fluir o derramarse, se derrama sobre nuestra vida. Ahora, esa palabra para los profetas, que es naví, significa hombre inspirado. Pero la palabra para profetizar para profetiza, mejor dicho, es para navillá, que significa una mujer inspirada, una poetisa o esposa del profeta. Entonces podemos decir que la profecía inspirada por el Espíritu Santo puede ser producida tanto como por hombres y como por mujeres. Eso es importante entenderlo. No podemos callar la voz de una mujer. No podemos pensar que la mujer no puede hablar dentro de las congregaciones, sino que la mujer es parte de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo, y Dios puede levantar mujeres profetas dentro de una congregación, puede levantar mujeres, tal vez para muchos insignificantes, porque en realidad todos nosotros en cierta manera hemos sido insignificantes en la vida pasada. Llegamos ante el Señor sin valer nada, llegamos completamente destrozados, humillados, nuestra vida rota, nuestro espíritu quebrantado, nuestro lleno de pecado, lleno de maldad, y eso nos recibió con los brazos abiertos.
Y desde ahí hacia adelante Dios nos ha dado una identidad y nos ha dado el amor que tanto necesitábamos, que no lo teníamos prácticamente en el pasado. Entonces podemos definir que la inspiración para profetizar puede caer sobre nosotros como lluvia, que es el Natá, puede borbotear desde el interior, que es Navá. Es el mismo espíritu trabajando de dos formas diferentes, pero el resultado es el mismo. El Señor habla. El Señor ahí manifiesta su poder, manifiesta su gloria. La iglesia de Corinto, esta iglesia estaba, dice la palabra, que estaba enriquecida en toda palabra. En 1 Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Lo que quiere hacer el Espíritu Santo hoy en día, lo mismo que quiso hacer en Corinto. Quiere enriquecernos a nosotros, darnos riquezas espirituales en abundancia. Él es generoso, Él está dispuesto a compartir las cosas del cielo con nuestras vidas, con nosotros. Pero para que Él pueda compartir las cosas con nosotros, se debe derramar y fluir dentro de nuestras vidas. Por eso es importante una palabra profética. La palabra Natán es traducida como dar, que es otro concepto, es otra palabra. En Joel capítulo 2, versículo 11, en Joel capítulo 3, versículo 16, y el Salmo 46, versículo 6, habla de dar, que es una palabra muy importante. Pero esto es algo que yo quiero que usted pueda entender. Natán era un profeta. La palabra Natán significa dar. Natán significa dar. Interesante saber que justamente este profeta Natán le habló a través de la inspiración del Espíritu Santo, a través de una revelación de parte de Dios, cuando David pecó con Betsabé. David mandó a matar a Urías, lo puso en primera fila para que muriera, para quedarse con su esposa Betsabé, y cuando el hijo nace y todo el pecado que él cometió, llega este hombre Natán, que significa dar, y entra al aposento de David y le dice a David, quiero contarte algo, había un hombre que tenía 100 ovejas, otro hombre, un vecino tenía una, y fue este hombre y le robó la única oveja que tenía ese pobre hombre. Entonces David dijo, hay que matarlo, ¿quién es? Él le dijo, ese eres tú, le robaste la única mujer que tenía ese hombre y lo mataste. Fue algo impresionante. Entonces nos damos cuenta que la palabra inspirada por el Espíritu Santo puede abrir y puede tocar un corazón duro y una puerta cerrada, abrirla como la que tenía David. Él escondía su pecado. Pero también vemos que aquí Natán, el profeta, le cuenta una parábola. Él manifiesta proféticamente con una parábola. Una de las cosas que los profetas hacen cuando entregan una palabra, muchas veces lo hace, es a través de una parábola. La tierra se derrite cuando Dios habla, empieza a destilar. La esfera física es afectada por la voz del Señor. Cuando la palabra profética es transportada a lo natural, nuestra vida va a ser enriquecida. Completamente, no como las palabras humanas que nos dan resultado, pero cuando esa palabra profética es transportada desde el cielo, desde lo espiritual, desde lo sobrenatural, a lo físico, a lo natural, somos completamente enriquecidos. Por eso Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios, que él quería que fuéramos enriquecidos en todo, le dijo a la iglesia de Corinto. El Espíritu Santo habla a través de nosotros, ¿sabe usted eso? Que el Espíritu Santo habla a través de nosotros y pone su palabra en nuestra boca. Segundo Samuel capítulo 23, versículo 2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. David entendía estas cosas, que sus palabras eran divinamente de parte de Dios. David cantaba con inspiración mientras tocaba el arpa, destilaba, fluía palabras proféticas en los cantos. Vemos los salmos. Si usted lee los salmos y lee cada escrito de David, se da cuenta que hay una inspiración profética y habla muchas cosas proféticas y muchas cosas que están ocurriendo en este momento, muchas cosas que ocurrieron cuando Jesús estaba sobre la tierra.
Entonces vemos algo muy importante. Pero también tenemos otra palabra que es pieto. En Lucas capítulo 1, versículo 67, dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo. Ahora, Zacarías quedó mudo, no podía hablar. Pero cuando el Espíritu Santo llega sobre su vida, su lengua fue desatada y empezó a profetizar, fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando ocurrió esto, empezó a hablar y a profetizar. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando estamos rebosados por dentro y por fuera, tenemos gozo, tenemos fuerza, tenemos ánimo, tenemos alegría. Estamos influenciados por la abundancia de la vida del Espíritu. Hay algo que nos pasa, hay algo que nos toca, hay algo que nos impacta, que nos levanta. Te entregamos palabras de edificación, de exhortación, de consolación a las personas que lo necesitan. Ese es pieto, es ser lleno del Espíritu Santo. Pero también hay otra palabra que es logión, que es un oráculo. El oráculo es la palabra griega logión, que significa una breve proclamación. Hay muchos que no se sienten calificados para transmitir un oráculo de Dios. Hay mucha gente que se siente pecadora, se siente indigna de que Dios le hable, de que puedan entregar un mensaje. Pero yo quiero que usted sepa que el fundamento que hay en el nuevo pacto es oír, escuchar la voz de Dios y es proclamar lo que Dios nos dice. Hay diferentes niveles, claro, dones, estilos, pero la definición básica de lo que es esto es hablar por inspiración o influencia del Espíritu Santo. Cualquier creyente puede hablar por inspiración. Cualquier creyente puede ser tocado por el Espíritu de Dios. Yo quiero decirte que usted y yo y los que están escuchando este programa Fundamento Cristiano somos recipientes proféticos. Usted y yo podemos profetizar. Moisés lo dijo en un momento. Ojalá, dice, que todos profetizaran. Y hoy día es la oportunidad. Hoy día estamos viendo un tiempo hermoso donde Dios se quiere derramar, quiere caer como gota sobre nuestra vida, quiere revolvotear, destilarse sobre nosotros. Quiere manifestar su gloria, su poder. Y no solamente en nosotros, todo aquel que necesita una palabra de Dios. Te dejo invitado, amado hermano, para el siguiente programa de Fundamentos Cristianos, que vamos a ir con la quinta parte de este tema. Un abrazo, que Dios les bendiga grandemente, fuerza y ánimo. Que Dios les bendiga.